chicos, bienvenidos una vez más a Resueltos con Mariana. Aquí tenemos otro video en donde haremos un estudio de función de esta función cuadrática. Fíjense que esta expresión de esta ecuación no me la están dando como me la dan habitualmente, que es el y igual y toda la función cuadrática. Pero bueno, sabemos que es una función cuadrática porque la máxima potencia que tiene la x es un 2, un cuadrado. Entonces lo que tenemos que hacer antes de arrancar y analizar todo esto que me están pidiendo es acomodar esa función y ponerlo de la forma que habitualmente la conocemos. Y es la siguiente. Ponemos el y igual, el término del x cuadrado, o sea, dejamos la y solita y este 8x lo pasamos para acá y lo acomodamos. Entonces me va a quedar x al cuadrado, este 8x va a pasar restando 8x más 12. Entonces me concentro ahora en esta formulita, esa expresión de la ecuación cuadrática. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? El primer punto que siempre nos piden y es aconsejable analizar es el dominio de la función. Y al tratarse de una función cuadrática, que es un polinomio, el dominio de todo polinomio generalmente es el conjunto de los reales. Entonces aquí vamos a poner así, que es el conjunto de todos los reales. El punto siguiente es el cálculo de las raíces. A ver, hagamos un repasito. ¿Qué son las raíces? Las raíces son los puntos que pertenecen a mi eje X, el eje de las abscisas, el horizontal, en donde mi curva, mi función cuadrática en este caso, va a atravesar ese eje X. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Lo calculamos a través de esta fórmula. X1, 2 va a ser menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por el c, todo eso dentro de la raíz, dividido 2a. ¿Y quiénes eran esas letritas a, b y c? El a, b y c me representan números. Y esos números son los coeficientes de mi función cuadrática. ¿Qué quiere decir? ¿Qué son los coeficientes? Los coeficientes son los numeritos que están adelante en cada término, siempre con el signo que le corresponda, ¿sí? Entonces aquí, si no dice nada es porque hay un 1. Entonces el A vale 1, el B es el del X, que va a ser menos 8, y el C es el término independiente, que en este caso es 2, el que no tiene la X, por eso se dice que es independiente. Entonces ahora lo que queda por hacer es reemplazar esos valores en esta fórmula. Es menos b, o sea, menos 8, más menos la raíz cuadrada de el b, que es menos 8 al cuadrado, menos 4 por el a, que es 1, por el c, que es 12. ¿Sí? Aquí termina la raíz sobre 2 por a, que es 1. Vamos a seguir aquí abajo. Entonces sería menos 8 me da 8 positivo, más menos la raíz cuadrada de menos 8 al cuadrado da 64. Y aquí menos 4 por 1 por 12 da 48. Entonces esto da así, menos 48 sobre 2a. Entonces ahora, ¿qué hacemos? Vamos a realizar la cuenta de lo que tenemos adentro de la raíz. Entonces hacemos 64 menos 48 me da 16. Entonces queda 8 más menos la raíz de 16 sobre 2, que eso me da 8 más menos 4 sobre 2. Una vez que conseguimos los tres números, ahí se abren dos caminos, el del x1 y el del x2. El x1 surge el resultado de hacer 8 más 4 sobre 2 y el x2 sale de hacer la resta, la diferencia de 8 menos 4 sobre 2. Entonces hago 8 más 4 es 12 sobre 2, que me da 6. Y aquí 8 menos 4 es 4 sobre 2, que me da 2.
Este va a ser mi x1 y este va a ser mi x2. ¿Qué quiere decir? Vamos a anotarlo por aquí. El x1 va a ser, por ejemplo, el 6 y el x2 va a ser el 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo dibuje mi curva por el punto 2 y por el punto 6 del eje X, mi curva va a atravesar el eje X en esos puntos. O va a ser algo así o va a ser algo así. Todavía no sabemos si va hacia arriba, es abierta para arriba, cóncava hacia arriba o hacia abajo. Eso ahora en los puntos siguientes va a salir ese tema, ¿sí? Bueno, entonces, ahí calculamos las raíces. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? El punto siguiente que me piden es el vértice. El vértice, toda parábola tiene un vértice. Y ese vértice puede ser un mínimo o un máximo. El vértice, entonces, sabemos que es este punto. Por ejemplo, si mi parábola es así, este punto es el vértice. Y en este caso, que es cóncava hacia arriba, el vértice decimos que es un mínimo, es el mínimo valor. En cambio, si mi parábola es cóncava hacia abajo, abierta hacia abajo, el vértice, que es este, es un máximo, es el máximo valor, es la cima de una montaña. Este es el valle de la montaña, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo conseguimos las coordenadas de ese punto vértice? El vértice es un punto perteneciente a mi curva y un punto del plano. Por lo tanto, todo punto del plano, recordemos que para definirlo tenemos que decir cuáles son las coordenadas, el x y el y que tiene ese punto. Entonces, es muy fácil cómo conseguimos primero el x del vértice, haciendo un promedio de las raíces. Va a ser el x1 más el x2 sobre 2. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, así, esta raíz y esta raíz, el vértice siempre es equidistante a todos los puntos de la parábola. ¿Qué quiere decir? Una parábola decimos que es simétrica, que el eje de simetría es el que pasa por el vértice. ¿Qué quiere decir? Que esta rama es idéntica a esta rama. Entonces, esta distancia va a ser igual a esta distancia. Esta distancia va a ser igual a esta. Entonces, tomando en particular mis raíces, que son estos puntos, este eje, que es en donde pertenece mi vértice, va a estar en la mitad de esta distancia. Por eso decimos que es como un promedio. ¿Se entiende? Entonces, teniendo en cuenta ese concepto, sale muy fácil el valor de la coordenada XB. Entonces, como en el punto anterior ya calculamos las raíces, solamente reemplazamos. Va a ser 6 más 2 sobre 2. ¿Sí? Esto me va a dar 8 sobre 2, o sea, 4. El 4 va a ser mi X del vértice. ¿Se entiende? Y ahora, ven que es un promedio. Si una raíz estaba en 2 y el otro estaba en 6, en la mitad está el 4. Ahí está. Y ahora, ¿cómo calculamos el y del vértice? El y del vértice simplemente este valor lo reemplazamos en la fórmula que tenemos. Entonces la fórmula dice que es el x, en este caso del vértice, al cuadrado, menos 8 por el x del vértice, más 12. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente reemplazamos el 4 aquí. Va a ser 4 al cuadrado menos 8 por 4 más 12. O sea, 16 menos 8 por 4, 32, más 12. Entonces aquí, miren, 16 menos 32 me da menos 16. Menos 16 más 12 me da menos 4. Entonces, menos 4 es el y del vértice. Entonces aquí vamos a poner que x del vértice vale 4 y el y del vértice vale menos 4. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Ya tenemos las coordenadas del punto vértice. Y conociendo el punto vértice y conociendo cuáles son las raíces de mi parábola, ya podemos hacer el punto siguiente, que es el gráfico.
Yo aquí les voy a hacer un gráfico, un bosquejo, pero recuerden que al final del video les voy a dejar uno bien hecho con el aplicativo GeoGebra. Ahí, estos son los ejes X y el eje Y. Entonces, imaginemos que este es el 2, esto es 4 y esto es 6. Entonces, y aquí es menos 4. Entonces, miren, las raíces son x1, que sería este, y x2 es este, el 6 y el 2. Y el vértice está en 4 para el x y menos 4 para el y. Entonces, este punto es el vértice. Entonces, ahí ya podemos dibujar esto así y esto así. Ahí. ¿Se entiende? Ahora vamos a ver qué pasa aquí. Entonces, lo que sí sabemos es que estas ramas siguen hasta el más infinito, ¿va? Así, vamos a ver por dónde pasa por aquí. Ahora, en los puntos siguientes lo vamos a definir. Una vez que tenemos el gráfico, podemos decir cuál es la imagen. Y la imagen es siempre ver desde el vértice hasta la otra rama, pero sobre el eje Y. Sería todo esto. Entonces, decimos que la imagen es desde el mínimo valor que toma el Y, si yo me paro en cualquier punto de esta gráfica, va a ser el del, en este caso, el Y del vértice, menos 4. Y el máximo es más infinito. Entonces acá la imagen va a ser el menor cerrado es menos 4 y el más grande es el más infinito, abierto, siempre el infinito abierto. Y acá, cuando defino la imagen, el Y del vértice es cerrado. ¿Por qué? Porque yo me puedo parar en este punto. Yo me paro en este punto y me veo reflejada aquí en el menos 4. Imagínense que la curva que ustedes dibujan es un camino. Entonces, ustedes van caminando por esa curva y cuando llegan a este punto vértice, que es el menor en este caso, ¿dónde se ven reflejado en el espejo Y? En el valor aquí menos 4. Entonces, por eso es cerrado. Muy bien, vamos a analizar ahora el crecimiento. El crecimiento consiste en ver en qué rama de mi curva crece o decrece. En este caso decrece y en este caso crece. Entonces el crecimiento siempre mírenlo acá, en el eje X. Toda esta parte, si yo me paro aquí, estoy acá. En este punto estoy en este X. Aquí, acá. Entonces siempre el reflejo sobre el eje X en este caso. Entonces el crecimiento, vamos a poner así, crece, podemos decir así, crece ¿en dónde? Desde el 4, que es el valor del vértice, hasta el más infinito. 4 más infinito. El infinito siempre abierto. Y aquí, ¿es abierto o cerrado? Ahí va a ser abierto. ¿Por qué? Porque en el punto vértice, cuando yo estoy parada exactamente en el vértice, en ese punto mi curva no crece ni decrece. Estoy ahí abajo. Es el punto límite entre el crecimiento y el decrecimiento. Entonces, a partir de un punto al milímetro a la derecha del punto XB es cuando ya empieza la curva a crecer. Por eso es aquí abierto. Y de la misma manera vamos a definir cuándo decrece. Mi curva, mi función decrece cuando desde el menos infinito hasta que llego al punto vértice. Entonces va a ser menos infinito y 4 abierto. ¿Se entiende? Siempre recuerden que la solución, la respuesta que tienen que dar acá en el crecimiento y decrecimiento es el intervalo del X en donde mi función crece o decrece. El punto siguiente es la positividad. La positividad, que podemos poner así, el conjunto positivo, que es lo siguiente. Yo tengo que ver cuándo mis ramas de la parábola son positivas o negativas. El qué signo toma el valor del Y. Entonces, las ramas positivas son esta rama, ¿sí? Y esta rama. Hasta llegar a las raíces. Entonces, la parte positiva
vamos a poner primero menos infinito, de nuevo con el eje X, hasta llegar al 2 abierto, unión 6, punto coma, más infinito. Entonces, estas X y estos X son los que tienen las ramas positivas. Y la negatividad o conjunto de los negativos, la parte negativa de mi curva es esta U de acá abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué X tiene en esa U? Me fijo, reflejo acá en el eje X. Es desde 2, punto coma, hasta el 6. Ahí está. Es esta parte, en cambio la otra es esta. Y por último lo que nos queda es ver las intersecciones. Vamos a ver la intersección con el eje X. El eje X en este caso es cortado por mi curva parábola en 2 puntos, que son estos 2 puntos, lo que dijimos antes, las raíces. Entonces, un punto es el punto X1, que está formado por ¿qué coordenadas? Por ¿qué X tiene tiene 6 y el Y que tiene 0. El punto X2 tiene coordenadas 2, punto coma, 0 para el Y. En cambio, la intersección con el eje Y, es el punto Y, es cuando el X vale 0. La intersección con el eje Y, el X vale 0. La intersección con el eje X, el Y vale 0. ¿Se entiende? Entonces aquí, cuando el X vale 0, vengo acá, reemplazo 0 y me va a quedar siempre este valor, 12. ¿Y dónde lo veo gráficamente? Gráficamente lo veo, bueno, esto quedó fuera de escala, pero se supone que va a ser en 12. 1, esto es 2, 4, 6, 8, 10, 12. Se supone que esta curva viene así. Después, y lo corta acá en 12. Después les dejo el gráfico bien hecho, ¿sí? Con todo el detalle. Y siempre recuerden una cosita que les quiero aclarar. Cuando les piden intersecciones, ustedes lo que tienen que hacer es definir las coordenadas de los puntos, no solamente poner así las raíces. Pongan esto así, escrito de esta manera y escrita de esta manera. ¿Se entiende? Bueno, les recuerdo que en el canal hay otros videos de este tema. Entonces, mírenlos todos, es siempre lo mismo, hagan muchos ejercicios. Me escriben abajo en la parte de comentarios si les queda alguna duda. Y bueno, estos son estudios de funciones cuadráticas de nivel básico, secundario. Después para nivel universitario hay más cositas que se van analizando con más detalle. Por último, si todavía no se han suscrito al canal, les pido que le den un clic al botoncito de suscribirse, que es gratis. Los veo en un próximo video. Chao, chao.